todo ser humano, yo pienso, ¿no?, que conforme va pasando la vida, te vas descubriendo y te vas puliendo, ¿no?, como persona. En ese transcurso de estos 12 años, esa Patti Duarte se escondió por protección. Y se escondió en una Patti Duarte hasta cierto punto por el dolor, egoísta, ¿sí? Egoísta en el sentido de ¿qué? De que crees que nada más tú estás sufriendo. Y te pones una coraza y no te importa nada. Y eso te lleva a cometer muchos errores, a lastimar a personas. Pero es el dolor que no te deja avanzar. Y así duré mucho tiempo. Mi nombre es Patricia Duarte Franco. Soy originaria de aquí, de Hermosillo, de una comunidad de aquí del municipio que se llama Poblado Miguel Alemán. Es una comunidad donde precisamente hay muchos migrantes. Ahí terminé de estudiar la primaria, secundaria, preparatoria, hasta que tuve que venirme aquí a Hermosillo a estudiar pues en la normal del estado. Soy profesora. Y yo pues era una persona y después de ese año a la fecha soy otra persona. Mi cuerpo, mi mente, mis emociones han cambiado mucho. Después de lo que vivimos, mi esposo y yo, ¿no? En ese entonces éramos 3 nada más. Mi niño Andrés Alonso, quien falleció en la guardería ABC. Mi esposo y yo nada más. Pues éramos una familia muy feliz, muy feliz. Y eso, al pasar la tragedia del 5 de junio del 2009, pues nos llevó nos desvió completamente del proyecto de vida que nosotros teníamos. Sí me cuesta mucho trabajo, incluso estar ahorita aquí con ustedes, ¿eh? Sí, o sea, apenas así como que yo hacía mucho que no estaba frente a una cámara, lo evito. El dolor, la rabia contenida, enferma, incluso el odio. Yo en algún momento de mi vida llegué a tener mucho coraje, mucho, sentí mucha rabia. Y eso me enfermó y duré años para recuperar mi salud. Tengo secuelas todavía, sí, mi cuerpo no es el mismo. Para enfrentar la vida ya, pues, de tantas cosas que hemos vivido, ya dices, pues lo que venga ya es fácil. Así, esa es la filosofía de mi vida ahora. O sea, mientras mis hijos estén bien, los que ahorita están conmigo, y mi esposo, lo que venga es fácil. Porque cuando lo he platicado así con algunas personas, lo que hemos vivido, amigas así, personas cercanas, yo les digo, si de verdad les digo, el infierno existe, yo ya lo conozco. Yo ya lo viví, ya lo padecí. Y no tengo miedo de nada. Yo sentía la necesidad, como a los 2 años de que sucedió todo, tener otro hijo, pero rápidamente me ubiqué. Me ubiqué
y no era el momento. No era el momento porque ni física ni emocionalmente yo estaba preparada. Porque no me da vergüenza decirlo. Y se lo he dicho a varias personas. Yo atenté, o sea, contra mi vida. En el dolor que yo sentía, yo atenté contra mi vida. Y no lo logré. Las 2 veces que lo intenté, no lo logré. No sé por qué, pero aquí sigo. Hay papás y mamás que evitan, por ejemplo, hablar del caso, hablar la situación que están viviendo, precisamente para que no los ubiquen, ¿no? Porque tienen miedo, pues, que la gente juzga muy a la ligera lo que estamos viviendo, y siempre lo han hecho, desde un principio y hasta ahorita lo siguen haciendo. O sea, porque muchos papás y muchas mamás entraron a trabajar en el gobierno, incluso son de base y todo, a raíz de esto, pues. Entonces, a todos los papás y toda la mamá de la guardería BC, o sea, recibieron mucho dinero, estando en el gobierno, y están esto, está lo otro. Entonces, y a todos nos meten en el mismo costal, ¿no? O sea, 20 años de servicio como maestra, dejé un momento el magisterio para atender una invitación a otra función dentro del gobierno del estado. No sé por cuánto tiempo. La vida pues te va poniendo en ciertos lugares que tú no esperas, ¿no? Yo, sí, después de cumplir con eso, yo espero volver a mis escuelas porque esa es mi vida. Estoy ahorita, como les digo, en este cambio, ¿no? Como de funciones, que me gusta porque estoy en un área donde estoy con las personas más vulnerables del estado, trabajando con las personas más pobres económicamente, más vulnerables, y eso a mí me ayuda mucho para mi espíritu, porque me gusta estar con ellos, trabajar para ellos y ellas, niños y niñas. Entonces, cuando yo la pensé, dije, déjame pensar, le dije, porque para mí es muy difícil, le dije, porque si yo he estado todos esos años exigiéndole al gobierno que hagan un buen trabajo y ahora yo voy a estar del otro lado, para mí es mucho compromiso eso, y no le voy a sacar la vuelta, pues. Entonces, tengo que cumplir con eso. Y cuando vives esto y de cierta manera retomas la vida, ¿no? Y empiezas a tener logros por ti mismo, se lo atribuyen a que somos papás, sí, de la guardería BC. Y fue precisamente la persona que me acompaña emocionalmente, que me dice, es que no te lo están dando, o sea, no te están invitando por ser una mamá afectada, ¿no? de la guardería BC. Te están invitando por lo que has hecho, ¿no? Entonces, va pasando el tiempo y voy retomando poco a poco la vida. Vuelvo a enfrentar a estar trabajando con niños y niñas, porque duré 3 años fuera, no del sistema, sino con cambio de actividad. Estaba en una función administrativa, porque yo no quería volver a trabajar con niños. Mi coraje, mi dolor me hacía pensar que yo ya no tenía por qué servir a niños y niñas. ¿Por qué? Porque yo tenía miedo por mi mismo dolor de no hacer las cosas bien. Cuando se te muere un hijo en el lugar donde se supone tiene que estar bien cuidado, bien protegido, a cargo de personas que dicen que son maestras, entonces
yo estaba a cargo de hijos de muchas mamás también que trabajaban, ¿sí? Y yo intentaba siempre hacer lo mejor de mi trabajo y aparte de darles las clases, de ayudarles a que ellos, facilitarle para que se generara conocimiento y todo eso, aparte cuidar de su integridad física y emocional. Y con mi hijo no pasó eso. Me causaba mucho dolor y mucho coraje. O sea, yo no quiero trabajar con niños. Duré así 3 años. Pero yo no me sentía así, profesionalmente yo no me sentía satisfecha. Porque estaba en un lugar que yo no quería estar, que era algo administrativo. Y decidí enfrentar las cosas. Y ya con la ayuda de mi terapeuta, decidí volver a trabajar con niños y niñas. Llego a esa escuela, allá en Pesqueira, San Miguel de Orcasitas, y te topas con cada caso. En la escuela más, se puede decir, más marginada llegué. Y yo ahora yo lo siento que fue como algo que la vida, en donde la vida me puso. Me puso para que volviera esa Pati Duarte, ¿sí? Me ubicó. Mis niños, mis alumnos, llegaban muchos descalzos, sin suéter, muchos sin desayunar. Entonces, sí pensaba yo, o sea, es cierto, Pati, o sea, no tienes a tu hijo, pero tienes, o sea, otras cosas, ¿no? Y estos niños muchas veces ni a sus padres tienen, que andan trabajando de jornaleros agrícolas y ellos prácticamente viven solos, expuestos a muchos peligros, que yo lo viví, entonces pues tuve que empezar a hacer muchas cosas para ayudar a esos niños y niñas. Y eso a mí me ayudó como a volver a sentir a recuperar esas virtudes, ¿no? Esos valores, ¿no? De ser solidaria, empática, justa. Entonces, cuando llegó el momento en que decidimos tener a nuestro hijo, fue un momento donde yo ya estaba un poco más estable en salud. Y sin embargo, fue un embarazo muy difícil. Muy difícil porque pues yo sí tuve que recurrir a muchas cosas, entre terapias y medicamentos para sobrellevar esto. Y embarazarte pues significa dejar muchas cosas, ¿no? Entonces fue un embarazo difícil, de alto riesgo. A los 2 meses de embarazada me operaron, me sacaron la vesícula, embarazada. Pero todo salió. Mi hijo aquí está, tiene 8 años, Amir. Y después nació Karim, José Karim. Entonces, pero sí pasaron 4 años, pues. Ahí empezaron a cambiar, ahí empezó a volver un poquito, a salir un poquito otra vez, ¿no? Pati Duarte. Que hay momentos difíciles, sí hay momentos difíciles todavía. Mi hijo, mi niño, mi Andrés, pues ahorita ya el 11 de enero fuera a cumplir 16 años. 16 años, entonces eso, ni modo que se olviden. Y ya su hermano de 8 años ya pregunta, y no sabe todo todavía. Él sabe que tiene un hermano en el cielo, porque pues así nos dijeron los médicos que le dijéramos, ¿no? Que tiene un hermano en el cielo, pero no sabe las circunstancias ni nada del por qué está en el cielo. Y que es parte también del temor que yo tengo cuando empieza a hacer más preguntas, ¿no? Y más que él, a pesar de lo que vivimos, por
indicación médica tuvo que asistir a una estancia infantil. Fue otro momento muy difícil para mí. Imagínense lo que fue para mí eso. O sea, yo juré que si volvía a tener hijos y si llegara a tener nietos, ninguno iba a asistir a una estancia infantil. Y asistió, pero me la vivía fuera de la estancia infantil. Y que era de que te llamaba, ¿cómo está? Obviamente, verificamos que la estancia infantil cumpliera con la ley 5 de junio que nosotros habíamos promovido, que hicimos prácticamente, ¿no? Porque tuvimos que hacerla nosotros junto con el apoyo de los académicos de la Unison, del CIAD de Colson. Y verificamos que cumpliera y todo. Lo que no vimos, y yo creo que muchos de los padres y madres usuarios de estancias infantiles no veían en el 2009. Y a raíz de lo que pasó, empezaron a verlo. Entonces, el solo pensar que tu hijo que tienes tenga que asistir a una estancia infantil después de que tu hijo mayor murió en una estancia infantil, también fueron momentos de mucha ansiedad, de noches sin dormir, de días y días estar afuera de la estancia infantil. Fue muy difícil, pero se logró. Se logró, pero cuando se acercaba la hora de salida del niño, que fue la hora precisamente del incendio, me entraba mucho la ansiedad, me daba como taquicardia. Lo trabajé mucho con mi terapeuta, eso. Es que tienes que confiar, es que no puedo confiar. Yo confié en mi hijo. Y miren lo que pasó. Entonces ahorita no puedo confiar, pero también sabía que tenía el niño que asistir y convivir con demás niños, con sus iguales, porque tenía que hablar, porque el niño no hablaba. Y por eso es que tenía que estar en una estancia infantil. Esta lucha por justicia y porque las cosas cambien y todo eso, es lo que me mantuvo con vida los primeros años antes de que nacieran mis hijos. Prácticamente hasta que nació Amir, mi esposo y yo nos la pasábamos en el despacho con los abogados. Leyendo el expediente, leyendo el expediente y darte cuenta de todo lo que estaba pasando. Pero es en ese momento de mi vida, ese era el sentido. Ese era el sentido. Ahorita es otra cosa. Ahorita es otra etapa. Ahorita, por ejemplo, a mí ya no me apura si hay una sentencia rápido o no, sigue en la corte y todo eso, porque nosotros ya no, o sea, incluso ni me interesa y ya platicar con el presidente de la República, porque ha venido varias veces a reunirse con nosotros. Y yo ya les puse lo que es para mí justicia y no me ha escuchado. Y nosotros tuvimos muy claro desde un principio lo que era justicia, ¿no? Lo que tenía que ser justicia, y son 4 ejes fundamentales. Y es lo que no entienden las autoridades, ¿no? Que es el castigo a los responsables. Es garantizar el ABC nunca más, que tanto exigimos en las marchas. Es la memoria y es la reparación del daño. Que la reparación del daño, muchos creen que es nada más indemnizaciones, y no es así.
Son muchas cosas son muchos factores que se tienen que cumplir, muchas cosas. Y no lo entienden. En un principio era de que paguen, o sea, una rabia, un coraje, un odio, y que tienen que pagar y que se pudran en la cárcel. Que se pudran en la cárcel así, ¿no? Y ahorita la verdad, no sé si esté mal o bien, sé que van a llegar, hay una sentencia que está por, que esté firme para empezar a sancionar y todo. Pero me tiene sin cuidado, ya no me quita la tranquilidad. No me quite la tranquilidad porque me he dado cuenta que nadie se va de este mundo sin pagar lo que hace. Me he dado cuenta de eso. Entonces, ya no, a mí lo que me interesa es el segundo eje y el tercer eje, sobre todo. El ABC Nunca Más, que es la aplicación de la ley 5 de junio, la ley que se haga efectiva como tiene que ser, y para eso hay que invertir mucho dinero, por eso a los funcionarios públicos no les interesa, ¿sí? Y el memorial. Eso es lo que a mí me mueve y eso es lo que nosotros, por eso es el objetivo de llegar a la Corte Interamericana. Y también, ¿por qué no? Sin el afán de caer en ganas de vengarse, no, no, no. Que llamen a rendir cuentas a esos que no se les llamó en su momento. Muchos funcionarios públicos de alto nivel, entre ellos el exgobernador Eduardo Burrs, ¿sí? Que no se sientan intocables. Y si se llega a lograr, tenemos que hacer que se cumpla todavía. Lo bueno es que tenemos 44 años, tenemos mucho tiempo todavía, si Dios nos presta vida para seguirnos. ¿Qué es lo que yo rescato de todo esto que hemos vivido, de todos estos cambios, de todo este dolor, de todos estos cambios que se vinieron dando en nuestras vidas? El hecho que a raíz de la tragedia ha habido un cambio de conciencia en muchos sentidos. A lo mejor no como nos gustaría, sí, no como nos gustaría, pero ha habido ya las mamás, los papás, tienen esa herramienta que nosotros impulsamos, ¿no? Que es esta ley que protege de cierta manera a los niños y niñas de Sonora. Entonces, pues vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar. Si no lo hacen los funcionarios públicos de cambiar las cosas porque tienen que ser así, pues lo vamos a hacer, los vamos a obligar a que lo hagan. ¿Sí? ¿Y cómo? Pues el caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por nosotros. Se nos ofreció ya un acuerdo amistoso al gobierno de López Obrador, que es parte del protocolo de esto. Obviamente no se va a aceptar, porque no llegamos ahí para llegar a un acuerdo, ¿me explico? Llegamos ahí porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el trampolín para llegar a la Corte Interamericana. Y para que la Corte Interamericana tome el caso y dé una sentencia que obligue al Estado mexicano a que las cosas tienen que cambiar. Y no hay perdón ni hay olvido. ¿Por qué? Porque la muerte de mi niño, de sus compañeritos, tiene que tener un sentido. Y el único sentido que yo le encuentro es que realmente se protejan a las infancias. Es el mejor legado que ellos pueden dejar.